Lena y Jet se reunieron en un acogedor café del centro de la ciudad. El aroma del café recién tostado flotaba en el aire, mezclado con la suave melodía de la música ambiental. Mientras Lena observaba a Jet, notó que algo era diferente. Sus ojos, antes brillantes de excitación, ahora parecían apagados, reflejando una sombra de preocupación. Jet removió el azúcar en su taza de té, perdida en sus propios pensamientos. Lena notó que su amiga no estaba siendo tan abierta como solía ser. Esperó pacientemente, pero la atmósfera llena de silencio se volvió casi tangible. Finalmente, Lena rompió el hielo. «Oh, ¿estás bien?», preguntó con voz suave y preocupada. Ella levantó la vista, revelando una mezcla de tristeza y resignación. «Lena, últimamente me he sentido un poco distante», confesó, con la voz llena de emoción contenida. Lena sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Ella no estaba preparada para esta revelación. «¿Lejana? ¿De mí?», preguntó, tratando de ocultar su propio malestar. Oed sacudió la cabeza suavemente. «No de ti, Lena. De todo. De la vida, de las relaciones. Siento que estoy perdiendo el contacto conmigo misma», admitió, con la voz ligeramente temblorosa. Lena sintió que se le encogía el corazón al ver a su amiga tan vulnerable. Se preguntó qué podría estar causando este cambio en Jill. «Mencionaste a tus amantes en constante cambio. ¿Es eso lo que te molesta?», preguntó Lena con cuidado. Jet suspiró, luciendo arrepentida. «En parte, sí. Pero también es la sensación de vacío que siento después de que se han ido. Como si estuviera llenando un vacío temporalmente», confesó, buscando consuelo en los ojos de Lena. Lena asintió comprensivamente. Podía sentir el dolor subyacente en las palabras de Jet. «¿Has considerado abrirte más sobre tus sentimientos? Tal vez compartir tus preocupaciones podría aliviar este peso que llevas», sugirió Lena, con la esperanza de que esto pudiera ayudar a su amiga. Jet vaciló por un momento, reflexionando sobre las palabras de Lena. Finalmente, ella asintió lentamente. «Nunca he sido buena expresando mis emociones. Siempre me he sentido más cómoda guardándolo todo dentro», admitió, con una nota de tristeza en su voz. Lena colocó suavemente su mano sobre la de Jet, ofreciéndole apoyo silencioso. «Estoy aquí para ti, Jet. Siempre lo estaré», prometió, y sus ojos transmitían silenciosa solidaridad. Jet sonrió débilmente, reconociendo el gesto reconfortante de Lena. «Gracias, Lena. Realmente aprecio tu amistad y tu apoyo», dijo, con la voz más ligera ahora, como si le hubieran quitado un peso de encima, al menos temporalmente. Lena estaba sentada en su pequeño apartamento, con una taza de té humeante en la mano, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Sus pensamientos estaban llenos de preocupación, un sentimiento creciente que la había perseguido desde su conversación con Jet. No podía entender por qué su amiga era tan reacia a compartir detalles de su vida amorosa. ¿Por qué Jet nunca le había presentado a sus pretendientes o amantes? Era como si hubiera un velo de secreto rodeando la vida de Jet, un velo que Lena no podía traspasar. Lena miró la foto en su mesa de noche, un recordatorio de los días felices que ella y Jet compartieron. Habían sido inseparables desde la infancia, confiándose el uno al otro sus secretos más profundos y sus alegrías más brillantes. Pero ahora, Lena sintió que se estaba formando una brecha entre ellos, una brecha que no sabía cómo salvar. Rebuscó en los recuerdos de su última conversación con Jet, buscando pistas que pudieran explicar el extraño comportamiento de su amiga. Ella que había admitido que se sentía distante y perdida, pero Lena no podía entender por qué se encerraba así. Las palabras de Jet resonaron en su mente, cada sílaba cargada de un significado oculto. Lena se preguntó si había algo más, algo que Jet no compartiera. ¿Estaba su amiga en peligro? ¿Estaba sufriendo en silencio, luchando contra demonios desconocidos? Un sentimiento de impotencia se apoderó de Lena. Quería ayudar a Jet, quería estar ahí para ella como siempre lo había estado. Pero ¿cómo podría hacer eso si Jet no le abriera la puerta a su vida interior? Afuera la lluvia se intensificó y el suave sonido se convirtió en un rugido constante. Lena se sintió atrapada en un torbellino de emociones, girando sin rumbo en medio de la incertidumbre. Decidió que necesitaba confrontar a Jet, incluso si eso significaba enfrentar la posibilidad de ser rechazada.
No podía simplemente mirar desde lejos como su amiga sufría en silencio. Tenía que hacer algo, aunque no supiera por dónde empezar. El apartamento quedó envuelto en un aura de expectación cuando Juliet y Lena se volvieron a encontrar. Lena podía sentir la tensión en el aire mientras esperaba ansiosamente la revelación que Juliet había prometido. Juliet parecía nerviosa y sus ojos transmitían una mezcla de determinación y aprensión. Sabía que era hora de compartir con Lena un secreto que había guardado durante mucho tiempo, pero no sabía cómo reaccionaría Lena. Lena, comenzó Juliet, con la voz ligeramente temblorosa, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado manteniendo en secreto por un tiempo. Lena se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Juliet, esperando sus palabras con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabes, tengo una relación seria con alguien, continuó Juliet, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero todavía no estoy listo para compartir todos los detalles. Un tenso silencio se cernió sobre ellos mientras Lena procesaba las palabras de Juliet. No podía creer lo que estaba escuchando. Su amiga durante tantos años, estaba involucrada en una relación seria y ella no tenía idea. Lena se sintió intrigada, queriendo saber más sobre esta misteriosa pareja de Juliet. ¿Quién era él? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué ella mantenía todo en secreto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Lena, luchando por mantener la voz firme. Ella bajó los ojos y una sombra de tristeza cruzó su rostro. No lo sé, murmuró. Quería decírtelo, pero siempre había algo que me detenía. Tenía miedo de cómo reaccionarías, de cómo cambiaría nuestra amistad. Lena sintió una punzada de dolor en el corazón cuando vio la angustia en los ojos de Juliet. Ella nunca quiso que su amiga se sintiera así, nunca quiso que hubiera secretos entre ellos. Entiendo, dijo Lena en voz baja, extendiendo la mano para tomar la mano de Juliet. Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Estaré aquí para ti pase lo que pase. Juliet miró a Lena, sus ojos brillaban de gratitud. Sabía que Lena decía la verdad, que su amistad era más fuerte que cualquier secreto u obstáculo que pudieran encontrar. Gracias, Lena, dijo Juliet, con una sonrisa tímida jugando en sus labios. Realmente aprecio esto. Lena le devolvió la sonrisa y sintió que le quitaban un peso de encima. Sabía que todavía había mucho que discutir entre ellos, muchas preguntas que responder, pero por ahora, estaba feliz de estar ahí para Juliet cuando más la necesitaba. La revelación de Juliet flotaba como una sombra sobre la mente de Lena. No podía quitarse de la cabeza la idea de que su amiga le ocultaba algo importante. Mientras intentaba digerir la noticia, Lena sintió una creciente inquietud en su interior. Estaba decidida a descubrir quién era el misterioso amante de Juliet, incluso si eso significaba desafiar la confianza de su amiga. Lena sabía que no estaba bien invadir la privacidad de Juliet, pero su curiosidad la consumía. Lena, estás callada, observó Juliet, notando la expresión pensativa en el rostro de su amiga. ¿Qué está pasando? Pareces preocupado. Lena miró hacia otro lado, tratando de ocultar su ansiedad. No quería preocupar a Juliet con sus propios dilemas internos, pero la verdad era que no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. No es nada, respondió Lena, forzando una sonrisa. Solo tengo algunas cosas en mente. Pero estoy bien, de verdad. Juliet estudió a Lena por un momento, pareciendo indecisa sobre si presionar o no. Al final, decidió dejar el asunto, pero Lena podía sentir que la tensión entre ellos aumentaba a cada segundo. A medida que pasaban los días, Lena estaba cada vez más decidida a descubrir la verdad. Buscó pistas en su memoria, tratando de encontrar cualquier señal que pudiera revelar la identidad del amante secreto de Juliet. Pero Juliet se mantuvo reservada y se negó a discutir el asunto más allá de lo que ya había revelado. Lena empezó a preguntarse si estaba siendo paranoica, si le estaba dando mucha importancia a una tetera. Sin embargo, había algo en la actitud de Juliet que no terminaba de encajar. Parecía nerviosa cada vez que se mencionaba el tema, como si estuviera ocultando algo más que el nombre de su amante. Lena sintió una punzada de desconfianza formándose en su interior. Conocía a Juliet desde hacía suficiente tiempo como para reconocer cuando algo no estaba bien y ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir la verdad. A medida que la amistad entre Lena y Juliet se volvía cada vez más tensa,
Lena supo que debía actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que un secreto los separara, no podía permitir que la desconfianza corroyera lo que habían construido juntos a lo largo de los años. La desconfianza se instaló en el corazón de Lena como una sombra siniestra, envolviéndola en una red de incertidumbre y sospecha. Mientras luchaba por comprender los secretos de George, una nueva e inquietante pregunta surgió en su mente: ¿estaba su propio marido, Kostya, involucrado de alguna manera? La idea era absurda, pero Lena no podía desecharla. Dio vueltas mentalmente a la noche, buscando alguna pista, cualquier señal que pudiera confirmar o refutar sus crecientes sospechas. Kostya siempre había sido un marido cariñoso y devoto, un hombre cuya lealtad nunca había estado en duda. Pero ahora Lena se encontró cuestionando cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal de traición. ¿Estás bien, Lena?, preguntó Kostya, preocupado por el repentino cambio en el comportamiento de su esposa. Pareces distante últimamente. Lena forzó una sonrisa, tratando de ocultar el torbellino de emociones que la consumía por dentro. No podía contarle a Kostya sus sospechas sin pruebas concretas, pero la sola idea de mantenerlo en la ignorancia la angustiaba. Estoy bien, Kostya, respondió ella, su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Últimamente he estado un poco cansado. Es solo que el trabajo me está carcomiendo. Pero las disculpas de Lena no lograron calmar las preocupaciones que la atormentaban. Mientras luchaba por mantener una fachada de normalidad, su mente trabajaba frenéticamente, dando vueltas a teorías y conjeturas sobre lo que Kostya podría estar ocultando. Ella comenzó a observarlo más de cerca, buscando cualquier señal de comportamiento sospechoso. Cada llamada telefónica, cada retraso inexplicable, fue examinado en busca de pistas que pudieran confirmar sus sospechas. Pero, para su frustración, Lena no encontró nada. Kostya siguió siendo el mismo marido cariñoso y comprensivo que siempre había sido, un hombre cuya devoción por ella nunca había estado en duda. Sin embargo, la sombra de la duda persistía, persiguiendo a Lena en cada rincón. Sabía que necesitaba actuar, que no podía permitir que sus sospechas la consumieran viva. Decidida a descubrir la verdad, Lena comenzó a investigar más a fondo, siguiendo cualquier pista que pudiera conducir a la verdad detrás de los secretos de George. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría plagado de desafíos y peligros desconocidos. El corazón de Lena latía salvajemente mientras pasaba los dedos por el teléfono de Kostya, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. Sabía que se estaba aventurando en territorio peligroso, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Fue entonces cuando lo encontró. Una foto, escondida entre cientos de otras imágenes inocentes, que la dejó congelada en el lugar. Una mujer, de espaldas a la cámara, vestida únicamente con lencería provocativa. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero Lena sabía que no necesitaba verlo para reconocerla. La lencería era idéntica a la que ella le había mostrado hacía unas semanas. El mismo patrón de encaje, el mismo color vibrante que Lena no podía olvidar. Y la simple coincidencia fue suficiente para encender sus sospechas. Kostya, murmuró Lena, con la voz temblorosa mientras se enfrentaba al hombre que amaba. ¿Qué es eso? Kostya se volvió lentamente, su rostro era una máscara de fingida inocencia. ¿Qué es que, cariño? La voz de Lena tembló cuando le mostró la foto, sus manos temblorosas revelaron su agonía interior. Así es. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? Kostya guardó silencio por un momento, sus ojos se alejaron de los de ella mientras buscaba una excusa plausible. Pero Lena no estaba dispuesta a esperar sus mentiras. Exigió la verdad, cueste lo que cueste. Finalmente, Kostya suspiró, con los hombros caídos en señal de derrota. Ella no es nadie, Lena. Solo una conocida. Sus palabras resonaron huecamente en los oídos de Lena, su mente trabajando frenéticamente para comprender lo que estaba sucediendo. Quería creerle, quería confiar en que todo era solo un malentendido. Pero las pruebas estaban en su contra y Lena no podía ignorar la verdad ante sus ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Kostya?, susurró Lena, con la voz quebrada por el dolor de la traición. ¿Cómo puedes engañarme así? Kostya se acercó a ella, tratando de alcanzar su corazón roto. Lena, por favor escúchame. Puedo explicártelo.
Pero sus palabras cayeron en oídos sordos cuando Lena se retiró y su confianza en él quedó destrozada sin posibilidad de reparación. No quería escuchar sus excusas, no quería dejarse engañar una vez más por sus mentiras. Con una última mirada de desesperación, Lena se dio vuelta y huyó, dejando a Kostya solo con sus mentiras y traiciones. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir qué hacer a continuación. La habitación quedó sumida en un pesado silencio mientras Lena se enfrentaba a Kostya, con la mirada fija en él como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué es esto, Kostya?, preguntó, agarrando con fuerza el teléfono con la foto incriminatoria. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y dolor, su mente suplicaba respuestas que parecía reacio a dar. Kostya levantó las manos en un gesto defensivo y sus ojos se encontraron con los de ella con una expresión de fingida inocencia. Lena, te lo juro, no sé de dónde salió esta foto. Nunca antes había visto a esta mujer en mi vida. Su voz sonaba firme, pero Lena podía sentir los efectos de sus palabras, las grietas que revelaban la verdad detrás de sus mentiras. Quería creerle, quería confiar en que todo era solo un malentendido. Pero algo dentro de ella se negó a aceptar sus excusas vacías. No te burles de mí, Kostya, espetó ella, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Sé lo que vi. Sé lo que significa. Kostya abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en sus labios cuando Lena se alejó de él, su mente dando vueltas con nueva determinación. Necesitaba respuestas y no descansaría hasta encontrarlas, sin importar el costo. Fue entonces cuando recurrió a Eyod, su vieja amiga cuyas acciones recientes la han dejado perpleja y sospechosa. No quería creer que ella ya estuviera involucrada en esto, pero la evidencia era difícil de ignorar. Eyod, dijo Lena, su voz contenía una mezcla de urgencia y desesperación. Necesitamos conversar. Ella la miró y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y aprensión. Sabía que Lena había descubierto algo que podría cambiar todo entre ellos. ¿Qué está pasando, Lena?, preguntó Eyod. Su voz temblaba con una nota de miedo. Estaba tan asustada como Lena, igual de insegura de lo que le deparaba el futuro. Lena respiró hondo y reunió coraje mientras se preparaba para las palabras que estaban a punto de pronunciar. No quería creer que ella ya estuviera involucrada en esto, pero la verdad era algo testarudo, una fuerza que no podía ser ignorada. Encontré una foto, comenzó Lena, sus palabras resonaron en el aire tenso entre ellos. Una foto de una mujer usando lencería idéntica a la que compraste recientemente. El rostro de ella palideció, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. No sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Eyod no necesitaba palabras para comprender la gravedad de la situación. Necesito saber la verdad, dijo Lena, en voz baja pero firme. Necesito saber qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Odette miró a Lena con ojos llenos de angustia, la confesión colgando de sus labios como un cuchillo listo para cortar el aire. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, que era hora de afrontar las consecuencias de sus acciones. «Aló», comenzó Odette. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Ese soy yo en esa foto. Las palabras resonaron en el aire como un eco de desesperación, cargando el peso de una confesión que nunca imaginó que tendría que hacer. Esperaba que Lena lo entendiera, que pudiera encontrar la compasión que tanto necesitaba en su corazón. Lena sintió que el suelo se abría bajo sus pies y la revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería negar la verdad, encontrar una manera de escapar de la realidad que ahora la enfrentaba. Pero no había manera de escapar de lo inevitable, de negar la evidencia que tenía ante sus ojos. ¿Por qué, preguntó Lena, su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. Necesitaba comprender, necesitaba encontrar una razón para lo que estaba sucediendo. Odette miró hacia abajo, las lágrimas comenzaron a formarse en sus párpados mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, que sus acciones habían causado dolor y sufrimiento a todos los que la rodeaban. Yo, no lo sé, admitió Odette. Su voz era un frágil susurro en el aire lleno de tensión. Estaba perdida, Lena. Perdida en un mar de incertidumbre, buscando algo que no sabía que faltaba. Las palabras resonaron en el silencio entre ellos, una confesión de dolor y arrepentimiento que hirió más profundamente que cualquier cuchillo.
Lena quería entender, quería encontrar una manera de perdonar, pero el peso de la traición era difícil de soportar. ¿Quién es él, Poet? Preguntó Lena, su voz era un leve susurro en el aire tenso entre ellos. Necesitaba saber, necesitaba comprender lo que estaba en juego. Poet tragó saliva, la verdad pesaba sobre sus hombros como una carga que ya no podía soportar. Sabía que había llegado el momento de revelarlo todo, de afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Su nombre es Alexander Roeul, confesó God, con la voz ahogada por las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Nosotros, estamos teniendo una aventura. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, una confesión de traición y dolor que cortaba más profundamente que cualquier cuchillo. Lena quería enfadarse, quería gritar y llorar, pero lo único que podía sentir era una profunda tristeza, una sensación de pérdida que la consumía hasta lo más profundo de su alma. Por favor, Lena, suplicó Giod, sus palabras fueron un leve susurro en el aire tenso entre ellos. Por favor, prométeme que lo mantendrás en secreto. No puedo soportar que más gente sepa esto. No puedo soportar más dolor. Lena la miró, con el corazón apesadumbrado por la magnitud de lo que acababa de oír. Quería ayudar a Giod, quería encontrar una manera de arreglar lo que había roto entre ellos. Pero sabía que no sería fácil, que el camino por delante sería largo y difícil. Lo prometo, dijo Lena, sus palabras fueron un leve susurro en el aire cargado de emociones. Prometo que guardaré tu secreto. Pero debes entender que las cosas nunca volverán a ser iguales entre nosotros. Lena estaba sentada en el borde de la cama, perdida en sus tumultuosos pensamientos. La revelación de Iyet pesaba en su mente como un ancla, hundiéndola en un mar de indecisión e incertidumbre. Sabía que necesitaba tomar una decisión, que ya no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. La habitación quedó sumida en un tenso silencio, solo el sonido distante de los coches pasando por la calle rompía el silencio. Lena miró el teléfono que tenía en las manos y dudaba en marcar el número de Kostia. Sabía que una simple llamada telefónica podía cambiarlo todo, que podía desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Eletalle estaba dividida, atrapada entre el deseo de proteger a Iyek y la necesidad de ser honesta con su marido. Reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones, el impacto que una revelación tan explosiva podría tener en todos los involucrados. Por un momento, Lena consideró guardar el secreto de Iyod, enterrar la verdad en lo más profundo de su alma y tratar de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no podía vivir una mentira, que la verdad eventualmente saldría a la luz de una forma u otra. Con un profundo suspiro, Lena decidió enfrentarse a Iyek una vez más. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando antes de poder hacer cualquier otra cosa. Con renovada determinación, marcó el número de Iyek y esperó mientras sonaba el teléfono. Al otro lado de la línea, Iyek respondió con voz tensa, su respiración entrecortada en el aire cargada de emoción. Lena podía sentir la tensión en su voz, la angustia que la consumía hasta lo más profundo de su alma. Hoy, comenzó Lena, su voz firme y decidida. Necesitamos conversar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, un momento de vacilación antes de que Iyek finalmente aceptara. Lena podía sentir el miedo en su voz, el miedo de lo que estaba por venir. Está bien, dijo Giod, su voz era un susurro frágil en el aire tenso entre ellos. ¿Dónde querés que nos encontremos? Lena pensó por un momento, reflexionando sobre cuál era el mejor lugar para tener esta difícil conversación. Sabía que necesitaba privacidad, un lugar donde pudieran hablar abiertamente sin temor a ser escuchadas. ¿Qué tal el café cerca del parque? Sugirió Lena, su voz era un leve susurro en el aire expectante. Podemos encontrarnos allí en una hora. Y ella estuvo de acuerdo y los dos colgaron el teléfono con un pesado silencio entre ellos. Lena sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, la responsabilidad de afrontar la verdad, por difícil que fuera. La tensión flotaba en el aire mientras Lena y Iyek se sentaban en una mesa discreta en el café cerca del parque. El suave sonido de la música ambiental contrastaba con la atmósfera cargada de emociones entre ellos. Lena miró a Iyek a los ojos, buscando respuestas a las preguntas que atormentaban su mente. Comenzó Lena, su voz temblaba ligeramente por la intensidad de sus emociones.
Necesito entender qué está pasando. Necesito entender por qué me mantuviste esto en secreto. Elliot bajó los ojos, su expresión oscura reflejaba el dolor que albergaba en su interior. Por un momento, pareció como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas, intentando reunir el coraje para afrontar la verdad. Lena, yo. Comenzó Claude, su voz temblaba por la emoción que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. No sé por dónde empezar. Sé que te lastimé, que traicioné tu confianza. Pero por favor, necesitas entender. Las palabras de Elliot fueron interrumpidas por un sollozo angustiado, sus lágrimas comenzaron a caer en un torrente de dolor y arrepentimiento. Lena sintió que se le encogía el corazón al ver el dolor de su amiga, su propia tristeza mezclándose con la de ella en una sinfonía de emociones contradictorias. Por favor, murmuró Lena, extendiendo la mano para tocar el brazo tembloroso de su amiga. No llores. Estoy aquí para ti. Estoy aquí para entender. Las palabras de Lena parecieron calmar un poco a Yod, sus lágrimas disminuyeron mientras luchaba por encontrar el coraje para revelar la verdad. Respiró hondo y reunió fuerzas para afrontar lo que se avecinaba. Lena, yo. Comenzó Kiel de nuevo, su voz ahora firme con determinación. He estado teniendo una aventura con alguien. Su nombre es Alexander Royal. Sé que es difícil de entender, que es difícil de aceptar. Pero por favor, deben entender que no fue algo planeado. Fue simplemente algo que sucedió. Las palabras de Elliot flotaron en el aire entre ellos, cargando el peso de una confesión mantenida en secreto durante mucho tiempo. Lena sintió un torbellino de emociones en su interior, una mezcla de conmoción, tristeza y confusión. Trató de procesar la revelación de Elliot, trató de encontrar comprensión en medio de la tormenta de emociones que la atravesaba. «Oe», murmuró Lena, con la voz quebrada por la intensidad de sus emociones. «Yo, no sé qué decir. No sé cómo lidiar con esto. Pero por favor dime, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no mantuviste esto en secreto?» Las lágrimas volvieron a los ojos de Elliot, una expresión de dolor cruzó su rostro mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no había excusa para sus acciones, sabía que había herido profundamente a Lena con su traición. Lena, yo. Comenzó Kiel de nuevo, sus palabras perdiéndose en un mar de arrepentimiento y culpa. No lo sé. Supongo que tenía miedo. Miedo de perder tu amistad, miedo de lo que pensarías de mí. Sé que fue egoísta, que fue cobarde. Pero, por favor, tienes que creerme cuando te lo digo. Di que nunca quise lastimarte. La noche era fría y silenciosa cuando Lena finalmente reunió el coraje para compartir la verdad con Kostya. Sabía que ya no podía mantener en secreto lo que había descubierto sobre Giot. Su corazón se sentía pesado por el peso de la inminente revelación, pero sabía que era necesario que la verdad saliera a la luz. Kostya, comenzó Lena, su voz temblaba por la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Necesitamos hablar. Se trata de Giel. Kostya levantó la vista, sorprendido por la seriedad en la voz de Lena. Vio la angustia en su rostro y supo que algo andaba mal. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras esperaba la revelación que estaba por llegar. Lena, ¿qué está pasando?, preguntó Kostya, con la voz llena de preocupación. ¿Qué le pasa a Elliot? Lena respiró hondo, reuniendo fuerzas para afrontar lo que se avecinaba. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo entre ellos, pero sabía que ya no podía guardar el secreto. Kostya, descubrí algo sobre Uyol, dijo Lena, con voz tranquila pero firme. Y no es algo fácil de escuchar. Kostya sintió que su corazón se encogía de ansiedad mientras esperaba la revelación de Lena. Intentó prepararse para lo peor, pero nada podría haberlo preparado para lo que Lena estaba a punto de decir. Lena, por favor dímelo, suplicó Kostya, su voz temblaba por la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Qué sucedió? Lena miró a Kostya a los ojos, con expresión llena de arrepentimiento mientras compartía la verdad que había descubierto sobre Elliot y su romance con Alexander Rolew. Vio el dolor cruzar el rostro de Kostya, vio la angustia en sus ojos mientras procesaba la magnitud de la traición de su mejor amigo. Lo siento, Kostya, murmuró Lena, con la voz quebrada por la gravedad de la situación. Lamento decirte esto.
pero necesitas saber la verdad. Kostya permaneció en silencio por un momento, sus emociones tumultuosas mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Sintió una mezcla de conmoción, tristeza y enojo invadirlo mientras intentaba comprender cómo había sucedido todo esto. Lena, yo. Comenzó Kostya, su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. No sé qué decir. No sé cómo lidiar con esto. Pero una cosa es segura, necesito confrontar a Ilek y Alexander personalmente. Necesito enfrentar la verdad. Lena asintió, su propia determinación fortalecida por el coraje de Kostya. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y dolor, pero también sabía que era necesario afrontar la verdad, por difícil que fuera. En lo profundo de la noche, bajo el pálido resplandor de la luna, Kostya llevó a Lena hacia el lugar de encuentro con Ilek y Alexander. El aire estaba cargado de tensión y cada paso parecía pesar toneladas sobre los hombros de Kostya. Lena caminaba a su lado, con el corazón acelerado por la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cuando llegaron al lugar acordado, Ilek y Alexander estaban allí esperándolos. La mirada de Ilek era oscura, sus ojos llenos de culpa y miedo. Alexander permaneció en silencio, pero su postura tensa reveló la intensidad de sus emociones. Kostya miró a Ilek con determinación, sus ojos ardían con una mezcla de dolor e indignación. Ole, comenzó, su voz resonando constantemente en el aire de la noche. Tenemos que hablar sobre lo que está pasando entre tú y Alexander. No podemos ignorar la verdad por más tiempo. Oleg bajó los ojos, incapaz de encontrar la mirada penetrante de Kostya. Sabía que ya no había forma de ocultar la verdad, que las palabras que estaban a punto de pronunciar cambiarían todo entre ellos. Kostya, yo. Comenzó God, su voz temblaba por la intensidad de las emociones que la consumían. Lo siento. Sé que cometí un error, pero... Antes de que Ilek pudiera continuar, Kostya la interrumpió, su voz llena de dolor y decepción. ¿Sabes que cometiste un error?, cuestionó, sus palabras cortaron el aire con la intensidad de su angustia. ¿Sabes lo que esto me hizo a mí? ¿A nosotros? Oleg tragó saliva, su expresión llena de remordimiento mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar sus acciones. Sé que te lastimé, Kostya, admitió, con la voz temblorosa por el peso del arrepentimiento. Y nunca quise eso. Pero no sé cómo arreglar las cosas. Kostya respiró hondo, luchando por contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Miró a Ilek a los ojos, vio el dolor reflejado en su mirada y supo que ya no podía ignorar la verdad que había sido revelada. Alexander, dijo Kostya, girándose para mirar al hombre al lado de Ilek. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir sobre todo esto? Alexander permaneció en silencio por un momento, con expresión seria mientras reflexionaba sobre sus palabras. Finalmente, respiró hondo, dispuesto a afrontar la verdad. Kostya, sé que mis acciones os han causado dolor a ti y a Lena, comenzó Alexander, con voz firme y resuelta. Y por eso, pido disculpas. Sé que no puedo deshacer lo que se hizo, pero estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Kostya asintió con expresión seria al escuchar las palabras de Alexander. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero también sabía que era necesario afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. La revelación resonó en la mente de Lena como un trueno distante en una noche oscura y tormentosa. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar, sus pensamientos se sumergieron en un torbellino de emociones encontradas. Kostya, su marido, el hombre en quien confiaba, también estaba teniendo una aventura. La traición le hirió profundamente el corazón y le dejó un dolor punzante que apenas podía soportar. El mundo que la rodeaba parecía desmoronarse y Lena sentía que estaba en caída libre, sin nada que la detuviera. Las lágrimas brotaron de sus ojos, ardiendo por la intensidad de su angustia y desesperación. Se sintió traicionada, engañada por aquellos en quienes más confiaba. La sensación de estar sola en el mundo era abrumadora, asfixiante. Lena, por favor escúchame, suplicó Kostya, con la voz llena de remordimiento y arrepentimiento. Sé que cometí un error, pero... Las palabras de Kostya se perdieron en el vacío, ahogadas en el torbellino de emociones que consumía a Lena. Sentía que se hundía en un abismo sin fondo, incapaz de encontrar una salida.
¿Cómo pudiste hacerme esto, Kostya?, preguntó Lena, con la voz temblorosa por la intensidad del dolor. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Kostya miró hacia abajo, incapaz de afrontar la devastación que había causado. Sabía que no había excusas para sus acciones, que nada podría borrar el dolor que le había infligido a Lena. Lena, yo. Comenzó, sus palabras vacilantes ante la magnitud de la traición que había cometido. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para intentar arreglar las cosas entre nosotros. Lena negó con la cabeza, incapaz de aceptar las palabras vacías de Kostya. La confianza que alguna vez existió entre ellos se rompió sin posibilidad de reparación. Sabía que ya no podía confiar en él, que el vínculo que compartían se había roto para siempre. Ya no puedo hacer esto, Kostya, dijo Lena, con la voz temblorosa por el dolor que la consumía. Ya no puedo confiar en ti. No después de lo que hiciste. Las palabras resonaron en el aire, llenas de la amargura de una profunda traición. Lena sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de dolor e incertidumbre, pero también sabía que era hora de seguir adelante, de dejar atrás las mentiras y decepciones del pasado. La decisión resonó en la mente de Lena como el trueno en una noche oscura y tormentosa. Sabía que era hora de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Con el corazón apesadumbrado, Lena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Ya no puedo seguir así, dijo Lena, con voz temblorosa pero firme. Necesitamos separarnos. Kostya y Iev la miraron sorprendidos y atónitos por la gravedad de sus palabras. Sabían que las cosas entre ellos habían llegado a un punto crítico, pero aún así, la realidad de una separación inminente era difícil de aceptar. Pero Lena, podemos arreglar esto, dijo Kostya, su voz pidiendo una oportunidad de redención. Podemos trabajar juntos para superar esto. Las palabras de Kostya cayeron al vacío, disipadas por el peso de la traición que las rodeaba. Lena sabía que ya no podía ignorar el dolor que la consumía, que era hora de dejar atrás las mentiras y decepciones del pasado. Necesito tiempo para mí, dijo Lena, con voz tranquila pero decidida. Necesito espacio para procesar todo lo que pasó. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de la gravedad de una separación inminente. Lena sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de dolor e incertidumbre, pero también sabía que era necesario para su propia cordura y bienestar. Kostya y Iev la miraron y vieron la determinación en sus ojos. Sabían que no podían obligarla a quedarse, que la decisión de separarse era suya y solo suya. Entiendo, dijo Kostya con voz resignada. Te daremos el espacio que necesitas. Ella permaneció en silencio, su expresión era una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que ella había sido parte del problema, que sus propias acciones habían contribuido a la difícil situación en la que se encontraban. Tras la difícil decisión de separarse de Kostya y Iev, Lena se sumergió en un proceso de reconstrucción de su vida. Había llegado el momento de centrarse en ella y en su hija Amelia. Con determinación renovada, buscó apoyo entre amigos y familiares mientras enfrentaba los desafíos de empezar de nuevo. Lena aprovechó la oportunidad de empezar de nuevo con una mezcla de esperanza y aprensión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a crear una vida mejor para ella y su hija. Con Amelia a su lado, Lena sintió una fuerza renovada que la impulsó hacia adelante. El primer paso para empezar de nuevo fue crear una nueva rutina para ella y Amelia. Juntos exploraron nuevos pasatiempos, descubrieron nuevos lugares en la ciudad y encontraron consuelo en la simplicidad de la vida cotidiana. Amelia, siempre resistente, se adaptó al cambio con sorprendente facilidad, aportando luz y alegría a los días de Lena. Mientras Lena luchaba por reconstruir su vida, encontró apoyo en sus amigos y familiares. Conversaciones sinceras y abrazos cálidos ayudaron a aliviar el peso de la soledad y el sufrimiento. Las palabras de aliento y apoyo incondicional de sus seres queridos le dieron a Lena la fuerza que necesitaba para seguir adelante, paso a paso. Entre los altibajos de empezar de nuevo, Lena también encontró tiempo para concentrarse en sí misma. Se dedicó a actividades que le aportaban alegría y paz interior, buscando el equilibrio emocional tan necesario en tiempos de cambio. La meditación, el yoga y los largos paseos por la naturaleza se convirtieron en sus refugios, ofreciéndole momentos de serenidad en medio del caos de la vida cotidiana.
A medida que Lena se reconectaba consigo misma, también exploraba nuevas oportunidades profesionales y personales. Se comprometió a perseguir sus sueños y construir una carrera satisfactoria que la inspire y desafíe. Cada paso hacia el futuro fue un poderoso recordatorio de su resiliencia y determinación inquebrantable. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Lena comenzó a ver un nuevo horizonte por delante. Estaba aprendiendo a aceptar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo renovados. El camino a seguir aún era incierto, pero Lena estaba decidida a afrontarlo con valentía y confianza. Amelia, una joven curiosa y enérgica, florecía ante la atenta mirada de Lena. Cada día que pasaba, Lena fue testigo del crecimiento y desarrollo de su hija con admiración y orgullo. Desde muy joven, Amelia mostró una notable determinación por explorar el mundo que la rodeaba. Sus pasos vacilantes dieron paso a un andar confiado, y sus primeras palabras evolucionaron hasta convertirse en conversaciones llenas de imaginación y perspicacia. Lena se maravilló de la rapidez con la que Amelia absorbió conocimientos y comprendió el universo que la rodeaba. A medida que Amelia crecía, Lena se dedicó a ser una madre presente y atenta. Abrazó cada momento compartido con su hija, buscando nutrir su espíritu inquisitivo y fomentar su creatividad ilimitada. Juntos exploraron libros, jugaron en el parque y se embarcaron en aventuras que enriquecieron sus mentes y fortalecieron sus vínculos. Lena se sintió constantemente inspirada por la resiliencia y la curiosidad interminable de Amelia. Incluso frente a los desafíos de la vida, Amelia mantuvo un espíritu vibrante y una determinación inquebrantable. Enfrentó cada obstáculo con valentía y determinación, mostrando una sabiduría superior a su edad. A medida que Amelia se volvió más independiente, Lena la animó a explorar sus intereses y seguir sus sueños. Admiraba la pasión de Amelia por descubrir nuevas habilidades y explorar nuevos horizontes. Cada paso que Amelia dio hacia la independencia fue un recordatorio del poder del crecimiento y la transformación. En el corazón de Lena había un profundo sentimiento de gratitud por tener el privilegio de ser madre de un niño tan extraordinario. Se comprometió a ser una guía compasiva y una fuente constante de amor y apoyo para Amelia mientras navegaba por las turbulentas aguas de la niñez y la adolescencia. Lena sintió una mezcla de ansiedad y esperanza mientras se preparaba para su reencuentro con Jeff. Después de un largo periodo de separación, tenía curiosidad por ver cómo serían las cosas entre ellos. El corazón de Lena estaba lleno de incertidumbre, pero estaba decidida a intentar reconstruir su amistad con Jeff. Cuando finalmente se conocieron, Lena notó inmediatamente el brillo en los ojos de Jeff, mezclado con una sombra de aprensión. Estaba claro que ambos estaban nerviosos, pero también había un deseo mutuo de arreglar las cosas y seguir adelante juntos. Hola, dijo Lena, tratando de sonar cálida y acogedora. Hola, Lena, respondió Glud, con una sonrisa tímida en los labios. Se sentaron en una acogedora cafetería, rodeados por la suave melodía de las voces y el reconfortante aroma del café recién hecho. Lena se sintió como si estuviera en un territorio desconocido, tratando de encontrar las palabras adecuadas para iniciar la conversación. Lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros, dijo Lena, mirando a Yech a los ojos. Te extraño mucho. Las palabras de Lena llevaban el peso de la sinceridad y el arrepentimiento. Quería que Yech supiera que el tiempo que estuvieron separados había sido difícil para ella y que valoraba profundamente su amistad. Emmet miró hacia abajo por un momento, pareciendo luchar con sus propias emociones. Yo también te extraño, Lena, murmuró, con la voz llena de emoción. No quería que las cosas terminaran así. El silencio se cernió entre ellos por un momento mientras ambos reflexionaban sobre el pasado y lo que pudo haber sido. Lena sintió una mezcla de tristeza y esperanza mientras miraba a Yel, tratando de descifrar las emociones detrás de sus ojos cansados. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó finalmente Lena, con voz suave y llena de esperanza. Oleg miró a Lena, sus ojos brillaban con nueva determinación. Sí, podemos, respondió ella, con una sonrisa temblorosa en sus labios. Quiero intentarlo. Una sensación de alivio invadió a Lena mientras ella y Iek compartían una sonrisa tímida. Sabían que reconstruir su amistad no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Juntos, se embarcarían en un viaje de perdón, comprensión y renovación.
Lena y Ed se encontraron en un parque tranquilo, donde decidieron hablar sobre lo que había sucedido entre ellas en el pasado. El aire se llenó de una mezcla de tensión y esperanza mientras se sentaban en un banco, enfrentando el desafío de confrontar sus propias emociones y superar las heridas del pasado. Lena, comenzó God, su voz suave llena de emoción, quiero disculparme por todo lo que pasó entre nosotros. Sé que te lastimé y lo siento. Lena miró a Elliot a los ojos y vio la sinceridad y la tristeza reflejadas en ellos. Sabía que perdonar no era fácil, pero también comprendía la importancia de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Yo también lo siento, respondió Lena, con la voz quebrada por la emoción. Ambos hemos cometido errores, pero creo que es hora de dejar eso atrás y tratar de reconstruir nuestra amistad. Las palabras de Lena resonaron en el aire, llenas de esperanza y determinación. Estaba decidida a dejar atrás las peleas y dolores del pasado y darle una nueva oportunidad a la amistad que compartía con Jill. Durante horas, Lena y Ech hablaron sobre sus sentimientos más profundos, exploraron heridas del pasado y buscaron comprender las razones detrás de sus acciones. Descubrieron que a pesar de sus diferencias y conflictos, había un vínculo especial entre ellos que resistió la prueba del tiempo. A medida que avanzaba la conversación, Lena y Ech comenzaron a darse cuenta de que, si bien el pasado pudo haber sido doloroso, también contenía valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la comprensión mutua. Se comprometieron a aprender de sus errores y a apoyarse mutuamente en el camino. Cuando se puso el sol, Lena y Ed se levantaron del banco, sintiendo que les quitaban un peso de encima. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sintieron una sensación renovada de esperanza y optimismo sobre el futuro. Mientras se despedían, Lena y Ed intercambiaron sonrisas sinceras, sabiendo que estaban listas para afrontar los desafíos que les esperaban. Habían aprendido que juntos eran más fuertes y que la verdadera amistad podía superar incluso los obstáculos más difíciles. Lena estaba sentada en su pequeña sala de estar, perdida en sus pensamientos mientras observaba la suave luz del atardecer bailar a través de las cortinas entreabiertas. Sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza pulsando en su pecho, mientras estaba a punto de embarcarse en un viaje emocionalmente desafiante, pero también lleno de promesas, darle otra oportunidad al amor. Durante los últimos meses, Lena había pasado por un torbellino de emociones, ante el fin de su matrimonio con Kostya y la agitación de su amistad con Ye. Pero ahora, en el reconfortante silencio de su propio espacio, empezó a sentir que la chispa de la esperanza se reavivaba en su interior. Lily, llamó Lena, su suave voz resonó por la habitación. Su hija, que jugaba en la habitación de al lado, corrió a sus brazos, con los ojos brillando con la inocencia y la alegría de la infancia. Sí, mamá, respondió Amelia, su sonrisa iluminó el rostro cansado de Lena. Lena envolvió a su hija en un cálido abrazo y se sintió agradecida por la luz que Amelia trajo a su vida, incluso en sus momentos más oscuros. Sabía que, como madre, tenía la responsabilidad de crear un entorno seguro y amoroso para su hija, un lugar donde Amelia pudiera crecer y prosperar, libre de las sombras del pasado. Mientras caía la noche afuera, Lena se encontró pensando en todas las posibilidades que podría deparar el futuro. Sabía que no sería fácil volver a abrir su corazón después de haber sido herida tan profundamente, pero también sabía que valdría la pena correr el riesgo. Porque, en lo más profundo de su corazón, Lena creía en el poder transformador del amor, en la capacidad de sanar las heridas más profundas y construir una vida nueva, llena de alegría y plenitud. Lena decidió seguir adelante y empezó a permitirse soñar de nuevo. Imaginó un futuro brillante, lleno de risas, aventuras y tal vez incluso un nuevo amor. Sabía que no sería fácil dejar atrás los dolorosos recuerdos del pasado, pero también sabía que estaba lista para dar el primer paso hacia un nuevo viaje. Lena se encontró en una encrucijada emocional, ante el monumental desafío de reconstruirse después de las tormentas que sacudieron su vida. Era como si estuviera en el umbral de un mundo desconocido, lista para explorar los rincones más profundos de su propia alma en busca de respuestas y redención. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Lena tomó la decisión de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y autoaceptación. Sabía que no sería fácil enfrentar sus propias vulnerabilidades y miedos, pero también comprendió que esta era la única manera de encontrar su verdadera felicidad y convertirse en la persona fuerte que aspiraba a ser. Sentada en su pequeño apartamento,
Lena contemplaba el horizonte con ojos llenos de determinación. Sabía que el camino por delante sería largo y sinuoso, lleno de desafíos y obstáculos, pero también lleno de oportunidades de crecimiento y transformación. Lindil, llamó Lena en voz baja, su voz resonó en la habitación silenciosa. Su hija, que estaba jugando en el jardín, corrió a sus brazos y su sonrisa inocente trajo un rayo de luz al corazón afligido de Lena. «¿Sí, mamá?», preguntó Amelia, su curiosidad infantil brillando en sus ojos. Lena abrazó a su hija con ternura, sintiéndose agradecida por la reconfortante presencia de Amelia en su vida. Sabía que incluso en sus momentos más oscuros tenía una razón para seguir luchando, una luz guía que la impulsaba hacia adelante. Decidida a liberarse de las cadenas de su pasado, Lena se lanzó de cabeza a un viaje de autodescubrimiento. Comenzó a explorar los rincones más oscuros de su mente, enfrentándose a los demonios internos que habían perseguido sus sueños durante tanto tiempo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Lena profundizó cada vez más en su propia esencia, desentrañando capas y capas de su propia complejidad. Descubrió que el autoconocimiento no se trataba solo de comprender tus debilidades, sino también de aceptar tus fortalezas y reconocer la belleza única de tu propia humanidad. A lo largo de su viaje, Lena se encontró cara a cara con sus mayores inseguridades y miedos. Enfrentó sus dudas e incertidumbres de frente, negándose a dejarse dominar por ellas. En cambio, los convirtió en fuentes de inspiración y motivación, utilizando cada desafío como una oportunidad para crecer y evolucionar. A medida que Lena avanzaba en su viaje, se dio cuenta de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptarse plenamente a uno mismo, con todas sus imperfecciones y defectos. Aprendió a amarse a sí misma, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas, reconociendo que eran esas marcas las que la hacían quien era. Lena estaba paseando por la concurrida calle de la ciudad, perdida en sus propios pensamientos, cuando sucedió algo inesperado. Se encontró con Kostya, su exmarido, por casualidad, en un giro del destino que no podía haber previsto. El repentino encuentro dejó su corazón acelerado y sus manos temblando, sacando a la superficie un torrente de emociones reprimidas durante mucho tiempo. Kostya, con su expresión seria y sus ojos cautelosos, miró a Lena con una mezcla de sorpresa y vacilación. Era como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor, creando un vacío de tenso silencio entre ellos. «Lena», murmuró Kostya, su voz llena de emoción contenida. Lena lo miró y sus ojos se encontraron con los de él en un momento de pura vulnerabilidad. Podía sentir la intensidad del pasado flotando sobre ellos, una sombra silenciosa que se negaba a desaparecer. «Kostya», respondió Lena, su voz resonaba con una mezcla de dolor y resignación. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el sonido distante de la bulliciosa ciudad que los rodeaba. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que se desarrollara este momento crucial. Finalmente, fue Kostya quien rompió el silencio, y sus palabras resonaron en el aire como un eco lejano. «No esperaba encontrarte aquí», admitió, con la voz llena de arrepentimiento y arrepentimiento. Lena observó a su exmarido con una mezcla de emociones encontradas. Había una parte de ella que todavía lo amaba, a pesar de todas las cicatrices que el tiempo había dejado en sus corazones rotos. «Yo tampoco», confesó Lena, su voz apenas era más que un susurro. Los dos permanecieron allí, uno al lado del otro, perdidos en un mar de recuerdos y arrepentimientos. Era como si estuvieran atrapados en un limbo emocional, incapaces de avanzar y de retroceder. Luego, lentamente, como guiados por una fuerza invisible, Lena y Kostya empezaron a hablar. Sus palabras estaban llenas de una honestidad brutal, cada una de las cuales era un intento desesperado de curar las heridas del pasado y encontrar puntos en común en el presente. Reflexionaron sobre sus errores pasados y reconocieron los defectos e imperfecciones que los habían llevado a donde estaban ahora. Hubo lágrimas y risas, momentos de dolor y momentos de redención, mientras compartían sus historias más profundas y vulnerables. Lena se encontraba en una encrucijada emocional, donde el perdón se había convertido en el camino que ella eligió seguir. Después de su reencuentro con Kostya, se vio inmersa en un viaje interior, donde la decisión de perdonar se convirtió en una necesidad urgente para su propia tranquilidad. Los días posteriores al encuentro con Kostya estuvieron marcados por una profunda reflexión e introspección por parte de Lena.
Pasó horas y horas repasando los acontecimientos del pasado, revisitando los dolorosos recuerdos que habían marcado el curso de su vida. Cada recuerdo era como una herida abierta, sacando a la superficie una abrumadora mezcla de emociones que amenazaban con consumirla desde dentro. Sin embargo, en medio del torbellino de sentimientos encontrados, Lena encontró una chispa de claridad. Ella entendió, visceralmente, que el perdón no era un acto de debilidad, sino de valentía y superación. Fue la capacidad de soltar el peso del resentimiento y la amargura, dejando espacio para la curación y el crecimiento interior. Con este entendimiento en mente, Lena decidió perdonar a Kostya. No porque él mereciera su perdón, sino porque ella merecía la libertad que trae consigo el perdón. Se dio cuenta de que cargar con el peso del resentimiento solo le impediría avanzar y construir una vida plena y significativa. Y así, en una soleada tarde de primavera, Lena se encontró nuevamente ante Kostya. Su corazón latía con fuerza en su pecho, haciéndose eco del tumulto de emociones que la consumían por dentro. Sin embargo, se negó a dejar que el miedo y la incertidumbre la abrumaran. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, aunque fuera la más difícil de todas. Kostya, dijo Lena, su voz resonaba con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Kostya la miró con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones. Podía sentir la gravedad del momento, la importancia de la decisión que había tomado Lena. «Perdón», murmuró, con la voz ronca por la emoción reprimida. Y entonces, en medio de un silencio lleno de significado, Lena pronunció las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Te perdono, Kostya», dijo con voz firme y segura. Kostya la miró con los ojos brillando de gratitud y admiración. Sabía que no merecía su perdón, pero aún así estaba agradecido de haberlo recibido. «Gracias, Lena», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Lena se paró frente a una página en blanco, lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Después de su momento de perdón con Kostya, sintió un renacimiento interior, una energía renovada que la impulsó hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Con una determinación inquebrantable, Lena se lanzó de cabeza a su viaje de autodescubrimiento y reinvención. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar los desafíos con valentía y resiliencia. Su carrera se convirtió en el foco central de su nueva vida. Lena se dedicó diligentemente a su trabajo, buscando la excelencia en cada tarea que realizó. Ha encontrado un renovado sentido de propósito en su profesión, aprovechando cada oportunidad para crecer y sobresalir en su campo. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Lena se lanzó de cabeza a proyectos desafiantes, aceptando cada obstáculo como una oportunidad a superar. Estaba decidida a construirse un futuro prometedor, un futuro basado en su propia determinación y esfuerzo. Además de su carrera, Lena también se dedicó a cultivar relaciones significativas en su vida. Apreciaba cada momento compartido con amigos y familiares, reconociendo la importancia de las conexiones genuinas y el apoyo mutuo. Su círculo social se convirtió en una fuente de fortaleza e inspiración, un recordatorio constante de que no estaba sola en su viaje. Sin embargo, incluso con todo el progreso que Lena estaba logrando en su nueva vida, sabía que todavía había desafíos que enfrentar. El pasado todavía proyecta su sombra sobre ella, recordándole las elecciones y experiencias que la habían moldeado hasta ese momento. Sin embargo, Lena estaba decidida a no dejar que su pasado definiera su futuro. Estaba decidida a avanzar, con valentía y determinación, hacia un nuevo horizonte de posibilidades. Lena se encontró en un momento de profunda reflexión y transformación. Después de los giros y desafíos que había enfrentado en su vida, finalmente estaba comenzando a comprender el verdadero significado del amor propio. A lo largo de su viaje, Lena se dio cuenta de que el amor propio no era solo una idea abstracta, sino más bien una práctica diaria que requería autoaceptación y autocompasión. Comprendió que para alcanzar la verdadera felicidad necesitaba cultivar una relación sana y amorosa consigo misma. Lena profundizó en su propia esencia, explorando lo más profundo de su alma en busca del autoconocimiento y el autodescubrimiento. Se enfrentó a sus miedos e inseguridades, afrontando cada sombra del pasado con valentía y determinación. En medio de este viaje de autoexploración, Lena aprendió a perdonarse a sí misma por sus defectos e imperfecciones.
Entendió que todos los seres humanos somos propensos al error y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de reconocer y aprender de los propios errores. A medida que Lena profundizó en su viaje interior, descubrió un nuevo sentido de valor y dignidad dentro de sí misma. Se dio cuenta de que su autoestima no debía depender de las opiniones o expectativas de los demás, sino de la propia percepción de sí misma. Con el tiempo, Lena comenzó a cultivar un profundo amor por sí misma, un amor que trascendió las limitaciones del ego y se manifestó como una fuente inagotable de compasión y bondad. Aprendió a celebrar sus cualidades únicas y aceptar sus imperfecciones como una parte esencial de su viaje humano. Cuando Lena se reconectó consigo misma, también se reconectó con el mundo que la rodeaba. Se dio cuenta de que el amor propio era la clave para tener relaciones sanas y significativas con los demás. A partir de este nuevo entendimiento, Lena cultivó relaciones basadas en el respeto mutuo y la aceptación incondicional. El reencuentro entre Lena y Iyek marcó un momento de gran significado en sus vidas. Después de un largo periodo de separación, finalmente se encontraron, dispuestos a afrontar los desafíos que la vida les había impuesto. Mientras se miraban a los ojos, Lena y Iyek sintieron una mezcla de emociones, alegría, alivio y una pizca de aprensión. Después de todo, habían pasado muchas cosas desde la última vez que estuvieron juntos y ambos estaban ansiosos por compartir sus historias y reconectarse. «Es bueno verte de nuevo», dijo Lena, con la voz quebrada por la emoción. «Sentí su falta». Iyek sonrió, sus ojos brillaban con sinceridad. «Yo también te extrañé, Lena». Fue un momento difícil para los dos. Se abrazaron cálidamente, como si el abrazo pudiera sellar las heridas del pasado y abrir el camino a un nuevo comienzo. En el silencio de su abrazo, Lena y Iyek sintieron la fuerza de la amistad que compartían, una conexión que había resistido la prueba del tiempo y las circunstancias. Mientras caminaban juntas por el parque, Lena y Iyek compartieron sus historias, cada una revelando los altibajos de sus viajes individuales. Hablaron sobre los desafíos enfrentados, las lecciones aprendidas y las esperanzas para el futuro. «He cometido muchos errores, Lena», confesó Claude, con la voz llena de arrepentimiento. «Me alejé de ti cuando más necesitaba tu amistad. Lo siento». Lena puso una mano sobre el hombro de Iyek, transmitiéndole consuelo y comprensión. «Ambos cometemos errores», respondió con ternura. «Pero lo importante es que estamos aquí ahora, listos para avanzar juntos». Mientras el sol se ponía en el horizonte, Lena y Iyek se sentaron en un banco, perdidas en sus pensamientos. Reflexionaron sobre el pasado y las posibilidades que deparaba el futuro. A pesar de las incertidumbres, había una sensación de esperanza en el aire, la creencia de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. «Prometo estar a tu lado, Lena», dijo Iyek con voz firme. «Cualquiera que sea el desafío que enfrentemos, estaré allí para ayudarlo». Lena asintió y una sonrisa iluminó su rostro. «Y estaré aquí para ti, Nuestra amistad es una de las cosas más preciadas que tengo». Con esta promesa mutua de apoyo y lealtad, Lena y Iyek se levantaron del banquillo, listas para afrontar juntas el futuro. Sabían que el camino por delante estaría lleno de altibajos, pero con su amistad como ancla, confiaban en que podrían capear cualquier tormenta que se les presentara. Lena estaba abierta a nuevas experiencias, lista para explorar lo desconocido después de todo lo que había pasado. Ante ella se abrió un nuevo capítulo de su vida, lleno de posibilidades y encuentros inesperados. Así conoció a una nueva amiga, alguien que cambiaría su perspectiva y aportaría un nuevo brillo a sus días. El encuentro se produjo casualmente, en una tarde soleada en el parque. Lena estaba sentada en un banco, sumida en sus pensamientos, cuando una joven se acercó con una cálida sonrisa. «Hola, lamento molestarte», dijo la joven con voz suave y amigable. «Te vi aquí sola y pensé en presentarme. Mi nombre es Ana». Lena levantó la vista, sorprendida por el acercamiento, pero inmediatamente cautivada por el cálido saludo de Ana. «Hola, Ana», respondió Lena devolviéndole la sonrisa. «Soy Lena. Encantado de conocerte». A partir de ese simple encuentro, comenzó a florecer una nueva amistad. Lena y Ana descubrieron que tenían mucho en común, compartían intereses por el arte, la música y los libros. Comenzaron a reunirse periódicamente, a compartir historias, risas y sueños para el futuro. Con Ana,
Lena encontró un refugio seguro, alguien con quien podía compartir sus alegrías y tristezas sin juzgarla. Ana escuchó atentamente cada palabra de Lena, ofreciéndole consuelo y consuelo en los momentos difíciles. A medida que su amistad se hizo más fuerte, Lena empezó a sentirse más ligera, más libre para ser ella misma. Redescubrió la alegría por las pequeñas cosas de la vida, explorando nuevos lugares y viviendo nuevas aventuras junto a Ana. En una tarde soleada, Lena y Ana decidieron hacer un picnic en el parque. Extendieron un mantel a cuadros sobre la hierba verde y compartieron una canasta llena de deliciosos bocadillos. Mientras hablaban y reían juntas, Lena se sintió agradecida por haber encontrado una amiga tan especial en el camino. «Sabes, Lena», dijo Ana, mirando serenamente al horizonte, «el pasado puede enseñarnos mucho, pero es el presente lo que realmente importa. Me alegro de que estemos creando nuevos recuerdos juntos». Lena sonrió y sintió que una oleada de gratitud inundaba su corazón. Sabía que Ana tenía razón. El pasado era solo una página pasada, una historia que ya había sido contada. El presente, en cambio, era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y aventuras esperando ser exploradas. Lena estaba sentada en su pequeño estudio, rodeada de lienzos en blanco y pinceles de colores, cuando un sentimiento de nostalgia la invadió. Mirando a su alrededor, se encontró recordando los días en que el arte era su mayor pasión, una parte esencial de quien era. Pero en medio de la agitación de la vida, esta pasión había quedado de lado, perdida entre las preocupaciones y responsabilidades de la vida cotidiana. Sin embargo, algo dentro de Lena comenzó a despertar, una chispa de creatividad que había estado dormida durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que era hora de redescubrir su arte, de sumergirse de lleno en la expresión creativa que la hacía sentir viva. Con una sonrisa decidida, Lena tomó uno de los pinceles y lo mojó en pintura. Observó cómo los colores se mezclaban en la paleta, creando una vibrante sinfonía de tonos y matices. Con gesto firme acercó el pincel al lienzo y comenzó a pintar. Cada pincelada era una expresión de su alma, una manifestación de sus emociones más profundas. Lena se perdió en el proceso, dejándose llevar por la libertad de la creación. Las horas pasaron como minutos y cuando finalmente terminó, dio un paso atrás para admirar su obra maestra. Ante ella apareció un paisaje abstracto, lleno de energía y vitalidad. Los colores bailaron entre sí, creando una escena de belleza y armonía. Lena sintió que una oleada de satisfacción y plenitud invadía su ser, como si hubiera redescubierto una parte perdida de sí misma. A medida que los días se convirtieron en semanas, Lena continuó explorando su pasión por la pintura. Experimentó con nuevas técnicas y estilos, dejando volar su imaginación sobre el lienzo. Cada obra era única, una auténtica expresión de su viaje interior. Y a medida que sus habilidades artísticas florecían, Lena encontró una nueva fuente de alegría y significado en su vida. El arte no solo la conectaba consigo misma, sino también con el mundo que la rodeaba. Encontró inspiración en cada atardecer, cada flor que floreció en primavera, cada rostro que se cruzó en su camino. Para Lena, el arte era más que una simple forma de expresión. Era una forma de entender el mundo, de compartir tus emociones más profundas con los demás. Fue un viaje de autodescubrimiento, un camino hacia la curación y la transformación. Lena estaba frente al espejo, observando atentamente a la mujer que allí se reflejaba. Era como si estuviera mirando una versión diferente de sí misma, una versión más fuerte y segura. Podía ver el cambio que había ocurrido dentro de ella, una transformación que había comenzado dentro de ella y ahora se reflejaba en su postura, en su mirada, en cada fibra de su ser. Era difícil creer lo rápido que todo había cambiado. Lena recordó los días en que se sentía perdida, atrapada en una red de inseguridades y dudas. Era como una mariposa atrapada en su capullo, ansiosa por liberarse pero temerosa de las incertidumbres que aguardaban afuera. Sin embargo, algo dentro de Lena había despertado, una fuerza interior que no sabía que poseía. Era como si un fuego se hubiera encendido dentro de ella, un fuego que ardía con una intensidad abrumadora, consumiendo todas sus vacilaciones y miedos. Comenzó a enfrentar sus miedos de frente, paso a paso. Se sumergió en las aguas profundas de la autoaceptación, aprendiendo a amar cada parte de sí misma, incluso las que consideraba imperfectas.
Descubrió que su verdadera belleza residía en su autenticidad, en su capacidad de ser verdaderamente quien era, sin máscaras ni pretensiones. Con el paso del tiempo, Lena empezó a abrirse a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias que antes parecían tan lejanas. Aceptó desafíos que alguna vez la intimidaron, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para crecer y aprender. Recorrió nuevos caminos, explorando territorios desconocidos con valentía y determinación. Se permitió soñar, soñar en grande, alimentando sus aspiraciones más profundas con una fe inquebrantable en el futuro. Y cuando Lena se transformó, se dio cuenta de que ya no estaba sola en su viaje. Encontró apoyo en amigos y familiares que creyeron en su potencial, quienes la alentaron a perseguir sus sueños con fervor y dedicación. También encontró fuerza en su propia vulnerabilidad, aprendiendo que no había que avergonzarse de admitir tus debilidades, de pedir ayuda cuando la necesitabas. Descubrió que su verdadera fuerza residía en su capacidad de levantarse después de cada caída, de seguir luchando incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Lena estaba en paz consigo misma, envuelta por una reconfortante sensación de satisfacción. Miró a su alrededor, observando cada detalle del mundo que la rodeaba como si lo estuviera viendo todo por primera vez. Era como si le hubieran quitado un velo de los ojos, revelando la belleza que siempre había estado allí pero que antes no había podido ver. Caminó por las calles con una sonrisa en los labios, sintiendo el calor del sol en su piel y el fresco aroma de las flores que salpicaban el camino. Cada paso que daba se sentía más ligero, más significativo, como si se dirigiera hacia un destino largamente esperado. Encontrar la felicidad no había sido un viaje fácil para Lena. Hubo momentos de duda y desesperación, momentos en los que se sintió perdida en el laberinto de su propia mente. Pero a través de las sombras encontró la luz, una luz que brillaba dentro de ella, una luz que la guiaba a través de la oscuridad. Aprendió que la felicidad no era algo que se encontraba ahí fuera, en algún lugar lejano e inalcanzable. No era un destino a alcanzar, sino más bien un viaje que emprender, un camino que se abría ante ella con cada nuevo día. Lena aprendió a valorar cada momento, cada experiencia, incluso la más simple y mundana. Descubrió que la verdadera felicidad estaba en las pequeñas cosas, una sonrisa amable, un cálido abrazo, el suave sonido de la lluvia cayendo afuera. Aprendió a soltar las anclas del pasado, las preocupaciones del futuro y a centrarse en el aquí y el ahora. Abrazó la filosofía de vivir el momento presente, de dejar de lado las preocupaciones y expectativas y simplemente ser. Y en este viaje hacia la felicidad, Lena descubrió un profundo sentimiento de gratitud. Aprendió a apreciar las bendiciones que abundaban en su vida, desde los amigos leales que la acompañaron en su viaje hasta las oportunidades que se le presentaban a diario. Aprendió que la felicidad no era un destino final, sino una elección que hacía cada nuevo día. Ella eligió ser feliz, eligió encontrar alegría en las pequeñas cosas, eligió vivir con gratitud y propósito. Lena se encontraba ante un nuevo horizonte, un capítulo en blanco listo para ser llenado con los colores vibrantes de sus experiencias y sueños. Respiró profundamente, sintiendo la pulsante energía de la vida fluyendo por sus venas, impulsándola hacia el futuro con renovada determinación. El aire fresco de la mañana acarició suavemente su rostro mientras Lena caminaba por las concurridas calles de la ciudad. Cada paso que daba resonaba con una promesa silenciosa, una promesa de oportunidades ilimitadas y potencial infinito. Miró a su alrededor con ojos ansiosos, observando cada detalle del mundo que la rodeaba como si lo estuviera viendo por primera vez. Las calles estaban llenas del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, con gente yendo y viniendo, cada uno con su propia historia que contar. Lena sintió un zumbido de anticipación en el aire, una electrizante sensación de posibilidades ilimitadas extendiéndose ante ella. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje apasionante, un viaje que la llevaría a lugares desconocidos y aventuras inexploradas. Pero a pesar de las incertidumbres que podría traer el futuro, Lena estaba llena de esperanza y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba preparada para afrontar los desafíos con valentía y resiliencia. Se sintió fortalecida por las experiencias que había enfrentado en el pasado, cada obstáculo superado, cada lágrima derramada, la habían convertido en quien era hoy, una mujer fuerte y valiente lista para conquistar el mundo. Lena sabía que empezar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino aprender de él y seguir adelante con sabiduría y gratitud.
Llevó consigo las lecciones que había aprendido a lo largo del camino, los preciosos recuerdos que habían dado forma a su viaje hasta ese momento. Sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad que se le presentara. Estaba lista para desafiarse a sí misma, crecer y evolucionar, para convertirse en la mejor versión de sí misma.